Jiménez del Oso se convirtió en la imagen del misterio a finales de los años 70 y durante toda la década de los 80. Impactaba mucho verlo a él solo, con un micrófono grande colgado al cuello y una especie de antena de televisión señalando en un panel imágenes, por ejemplo, de ovnis y explicando durante una hora el misterio de los platillos volantes. Alguien con una memoria prodigiosa y una capacidad de seducir por la voz que yo no he visto en prácticamente nadie. El espiritismo no es tan fácil de explicar como muchos pretenden. Yo me atrevería a decirles que se explicarían de una forma sencilla si admitiéramos que esa comunicación con el mundo de los muertos es posible. Fue así como el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso nos adentraba en un fascinante viaje hacia lo desconocido y el más allá. Hace muy pocos años, algunos psiquiatras en forma individual iniciaron una experiencia de las más interesantes que haya cometido el hombre. Se trataba de recoger el testimonio de aquellas personas que habían estado en un trance de muerte o que habían estado clínicamente muertas. Estaba todo muy oscuro, iba como corriendo. No es corriendo, es como lanzada y las paredes como iban muy deprisa hacia mí. Y al fondo del túnel había una luz muy resplandeciente, muy nítida, que se acercaba, ¿no? La vivencia que te has traído de esa experiencia es en torno a la muerte, ¿cuál es? Pues de una profunda armonía y de una sensación de paz que yo quisiera estar en ella. Ahora, no forzarla, sino que venga cuando venga, pero no miedo, ¿no? Hasta tal punto que te da un poco rabia volver. Sí, indudablemente. Jiménez del Oso fue el primer investigador español del mundo de los enigmas. En sus inicios trabajaba con un joven que hoy en día es uno de los mejores escritores de España, Juan José Benítez. Juntos recorrieron pueblos y ciudades españolas en busca de sucesos extraños o de testimonios que sobrepasaban la realidad. Son muchos, incontables, los testigos que han visto naves de un tamaño gigantesco, a veces de 1 kilómetro y más de diámetro. ¿Y cómo son esas luces que usted ve pasar, esos objetos? Pues son un poco, un color anaranjado la luz, pero yo no puedo decir lo que es. Esa luz no es un avión ni nada de eso, es una luz rara. Y entonces ya él miró y entonces ya la luz la teníamos encima. ¿Cómo era esa luz, Jaime? Bueno, esa luz era una luz color sonrosado. Vi que se me echaba encima una luz muy potente y creí que sería un coche que se salía del carril y se me venía encima. ¿Por dónde venía la luz? La luz de la parte de la derecha, de aquí como del norte, la parte del norte. ¿Por los pinos? Por los pinos, pero vamos, por encima de los pinos. No es lo mismo la televisión en estos momentos que en los años 76, 77, 78, donde llegaba la televisión y aquello era una fiesta. Era bienvenido a Mr. Marshall. Aquello era asombroso, la gente se asomaba a los balcones. Y entonces Fernando, que era un hombre además muy carismático, y se nos abrían todas las puertas. No tuvimos ningún problema. Jiménez del Oso también habló por primera vez en televisión sobre las apariciones marianas. Con sus investigaciones en Fátima, Garabandal o El Escorial, hizo que los españoles se preguntaran si realmente la Virgen se apareció en estos lugares, donde hasta la fecha no ha vuelto a manifestarse ningún hecho divino. Y entre tantos fenómenos, uno siempre espectacular y que se da con muchísima frecuencia en los lugares de apariciones marianas. La llamada comunión mística, es decir, la formación de una hostia sobre la lengua del vidente. Algo que también sucedió en Garabandal y que protagonizó Conchita.
la principal de las videntes, el 18 de julio de 1962. Una aparición con todos los requisitos para convencer a creyentes y a no creyentes. En ambos casos, el sentido común sugiere que no se trata de la Virgen o de Jesús. Pero si no es así, tendremos que admitir que alguien con grandes poderes está jugando con nosotros. Era el único, era valiente, porque en esa época, repito, en los años 70 en España, las cosas estaban muy complicadas. La Iglesia Católica tenía una enorme fuerza, un enorme poder. Había una sola cadena de televisión. Si a la Iglesia Católica o al gobernador civil de turno o a quien fuera, o al Opus Dei, se le cruzaba alguno de los temas que estaba planteando Fernando, a pesar de que lo hacía con un enorme respeto siempre, pues le podían cortar la cabeza. A partir de 1989, Jiménez del Oso dejó los programas de televisión para realizar documentales por el mundo sobre los misterios del Viejo Egipto y de las culturas latinoamericanas. Jiménez del Oso buscó a curanderos, a sabios, a quienes decían sanar con poderes espirituales, y nos mostró otra parte más del gran universo de los enigmas. En una ocasión, conoció a un cirujano filipino que operaba con los dedos, sin herramientas ni anestesia. Tal fue el asombro de Jiménez del Oso, que pidió al curandero que le operara el hombro. Lo hace con los dedos y obviamente yo como médico pues pienso que allí hay truco. Sin embargo, él accedió amablemente a que le filmáramos, le rodé como unas 4 intervenciones de las que hizo. Se ha visto en esos planos que estoy pegado literalmente a él porque así me lo permitió. Había otro compañero, otro médico a los pies de la paciente, estaba la cámara cubriendo otro ángulo y yo no he encontrado forma humana de que cometa truco. En otro de sus viajes por el mundo, Jiménez del Oso, junto a su gran amigo Juan José Benítez, llegaron a convivir con una secta religiosa de Brasil y tomaron una droga para sentir experiencias paranormales. Jiménez del Oso no soportó los efectos de la droga y tuvo que abandonar el rodaje. Empezaba a sentirme francamente a disgusto en aquel ambiente. Por otra parte, mi razón se enfrentaba a los efectos psíquicos de la ayahuasca, que ya se hacían notar. Intuía que en unos instantes perdería el control de los pensamientos. Él lo pasó muy mal, tuvo muchos problemas, se levantó y me dijo al oído, mira, no puedo resistirlo. Y él se marchó, salió de cámara y yo aguanté y me quedé. Ese fue quizás uno de los momentos, luego él me lo dijo, me lo explicó, me dijo, mira, creí que me moría. Aquel trabajo era algo que tenías que estar completamente loco, porque no te daba ni un duro. Es decir, lo que la gente piensa que te hacías rico y millonario con estos temas es falso, absolutamente falso. Lo hacías porque te gustaba, porque era una pasión, pero eso se queda ahí para la maletita que te vas a llevar con la muerte, la maletita de los recuerdos. Y Fernando yo creo que se llevó un maletón. En 2005, Fernando Jiménez del Oso moría a la edad de 63 años a causa de un cáncer de pulmón. Era un gran fumador y ese vicio le fue minando la salud poco a poco. Y yo creo que su partida hizo reflexionar a muchos otros colegas del misterio, sobre todo, sobre la cajetilla que es como un pasaporte a la muerte que llevan muchos o llevaban muchos en el bolsillo. Supongo que una de las cosas que más le habrá molestado, allá donde esté ahora, es no poder fumar. Los misterios de Egipto, los ovnis, los fenómenos paranormales, el más allá, los secretos religiosos, en la actualidad son enigmas que todos conocemos. Está de moda hablar de ellos. Pero fue Fernando Jiménez del Oso el primero que se atrevió a contar a toda España que los misterios existen. Sin embargo,
Después de 30 años, nadie ha conseguido desvelar los grandes misterios que presentó Jiménez del Oso. No hay nada que pesar o medir. No hay pruebas objetivas. Solamente está esa fe que el hombre mantiene a toda costa para escapar de la angustia. Pero aparte de creencias o promesas, aparte de deseos o esperanzas, ¿sabe alguien qué hay más allá?